En esta ocasión vamos a tener la introducción a la carta de San Pablo a los Efesios. Lo primero que vamos a ver es la autenticidad en esta carta de San Pablo. Y todos los escritores antiguos, podemos decir Tertuliano, Ireneo, Orígenes, hasta Marción, hablan de esta carta como de San Pablo. Así que podemos decir al mismo tiempo que es la evidencia interna de la carta en donde el mismo Pablo se presenta como el autor. Podemos decir que es una carta auténticamente escrita por San Pablo. Ahora, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a, según nos ha llegado a nosotros, a una comunidad, la iglesia de Éfeso. Pero por estudios que se han hecho, nos damos cuenta que en realidad la carta fue escrita para las iglesias que están alrededor de Éfeso, lo que era la provincia romana de Asia. ¿Por qué este cambio? Pues porque Éfeso es la principal ciudad de esa región y como al paso de los años fue mencionándose que Éfeso es la parte principal, quedó como carta a los Efesios, aunque en realidad era una circular para todas las iglesias de la provincia de Asia. ¿Por qué? Casi lo confirmamos con las mismas escrituras, porque el mensajero que iba a llevar la carta era Tíquico, y Tíquico llevaba la carta para Filemón y para los colosenses. Y Colosas es un pueblo, una villa, un lugar que está más tierra adentro que Éfeso. Entonces había que pasar por muchas iglesias, recorrer mucha parte de la provincia de Asia hasta llegar a Colosas. Entonces eso daba oportunidad a que esta carta que vamos a estudiar fuera pasando de una iglesia a otra, que todas esas iglesias la recibieran y pudieran leerla. Al paso del tiempo, como la principal iglesia era la de Éfeso y también posiblemente la cuidadora de la carta, quedó para la historia como carta a los Efesios. Esto con respecto al título, ¿verdad? El estilo, como dice su nombre, carta, son epístolas. Epístola es la palabra griega para carta. No es una carta como las actuales, es una carta típicas de las escritas a los creyentes, en que empieza con la presentación del autor, a quién va dirigida y un saludo. Este saludo comprendía, ¿verdad?, el nombre del autor, los destinatarios y el saludo propiamente dicho. Ahora, como el orden, podemos hablar del orden de la carta en el canon. Y lo primero que vamos a decir es que su orden no es cronológico, no es por el tiempo en que se escribió. Todos los escritos en la Biblia están por orden de extensión. Si pensamos en los profetas o pensamos en los evangelios, en el Nuevo Testamento o en las cartas paulinas, damos cuenta que es más la extensión lo que domina el orden, ¿verdad? Entonces, por el orden cronológico, pues Efesios es una de las cartas que están pues a mediación, ¿verdad?, en el canon. Pero si estudiamos su orden cronológico, las primeras cartas fueron la de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses fueron las primeras, luego siguen las cartas a los Corintios, luego Gálatas y luego Romanos. Muchas personas pensaban que Efesios o era un resumen de Romanos, si es que se escribió después, o era unos primeros apuntes antes de escribir Romanos por la semejanza de los temas, ¿verdad?
pero realmente Romanos se escribe primero y después de Romanos se escribe Filipenses, Filemón, y entonces viene Colosenses y Efesios después, ¿verdad? Ahora, estas son cartas, estas mencionadas, escritas a comunidades, que llevan el nombre de la comunidad a las que va escrita. Pero hay una diferencia entre estas cartas. Las últimas, la de Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios, tienen un nombre particular y se les llama las cartas de la cautividad porque fueron escritas cuando Pablo estaba preso. Entonces, todas se supone escritas o se infiere escritas en Roma, que es el tiempo de la cautividad más bien caracterizado en Pablo, aunque se piensa que hubo otros momentos en que estuvo cautivo. Pero las evidencias de las personas que estaban con él nos indican que fue escrita en Roma. Entonces ya vemos que el lugar fue escrita en Roma. Por los años en que fue escrita, pues es en el año 62-63, pensemos que la iglesia de Éfeso fue fundada en el año 50, en el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el tercer viaje misionero, él se quedó en Éfeso más de 2 años y fue el tiempo en que evangelizó toda la zona de la provincia de Asia, que es donde está Éfeso. Entonces ya pasaron 2 años ahí, o más de 2 años, y la carta él la escribe cuando ya está toda la zona evangelizada, ya en el último periodo de Pablo, cuando está preso en Roma. Entonces, por la época en que él está en Roma, podemos decir que es en los años 62-63 en que se escribe esta carta. Otra cosa que podemos decir, ¿verdad?, es las variantes que hubo con respecto al nombre. Marción pensaba que la carta, como no tenía en los escritos originales o muy antiguos, no tenía un nombre, porque dijimos que era como una carta general para varias iglesias, y pensaba Marción que era escrita a los laodicenses, porque en la carta de Colosenses dice que esa carta para los colosenses sea mandada para ser leída en Laodicea, y la carta de Laodicea sea leída en Colosas, que es donde están los colosenses. Y él pensaba, bueno, esta debe ser la carta perdida a los laodicenses, pero no, en realidad no sabemos a qué se refería Pablo. Quizás es una carta que se perdió, la de Laodicea, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir es la relación que tiene con las otras cartas paulinas. Ya dijimos que muchos pensaban que era una síntesis o un escrito previo para Romanos, pero con la que tiene más características es con la de Colosenses. Tiene la misma distribución, en las 3 cartas es la misma, la primera parte doctrinal, la segunda parte la práctica o la praxis cristiana, ¿verdad? Difiere un poquito con la de Colosenses el énfasis, pero en realidad los temas tratados son muy similares y la formación de la carta también es bastante similar. Ya dijimos que fue Tíquico quien llevó la carta, que también lleva la de Filipenses y la de Filemón. En palabras generales o en términos generales podemos decir que esta es la introducción para la carta a los Efesios. Muchas gracias.